Hola. Bueno, pues hoy nos adentramos en la vida y filosofía de una figura, bueno, de las más desconcertantes y, la verdad, fascinantes de la antigua Grecia. Diógenes de Sinope, el cínico. Sí, Tenemos aquí sobre la mesa una mezcla interesante de fuentes, desde análisis filosóficos, estudios del periodo helenístico, hasta, bueno, extractos biográficos, recopilaciones de anécdotas, algunas bastante chocantes, por cierto. Efectivamente. La misión hoy es intentar perfilar quién fue realmente este hombre, al que apodaron el perro, y qué significaba su filosofía tan radical, la filosofía cínica. Claro. Vamos a explorar sus ideas clave. Vivir conforme a la naturaleza, la búsqueda de esa autosuficiencia, la libertad interior y esa franqueza tan característica, a veces brutal, que llamaban parresia. Hay una cita famosa, creo que atribuida a Platón. Cuando le preguntaron por Diógenes, parece que dijo algo así como: «Es un Sócrates que se ha vuelto loco». Exacto. Eso ya nos da una pista, ¿no?, del impacto que debía causar. Pero claro, locura o una forma extrema de cordura. ¿Qué hay detrás de esa imagen tan provocadora? Vamos a intentar desentrañarlo. A ver, para situar a Diógenes es fundamental entender su época. Ya no hablamos de la Atenas clásica, la de Pericles, la del esplendor democrático. No, claro. Estamos en el siglo IV a.C., un periodo marcado por las secuelas de la guerra del Peloponeso, mucha inestabilidad política, la crisis de la polis como comunidad autosuficiente, ¿no?, como centro de la vida. Sí, el referente se perdía. Eso es, Macedonia emerge como potencia dominante y aquel ideal del ciudadano libre, participando activamente en su ciudad, pues empieza a desmoronarse. Se nota como una especie de desilusión general, ¿verdad? Como si las estructuras de siempre ya no dieran respuestas ni seguridad. La libertad política colectiva, pues se evapora y el individuo se queda un poco solo, ¿no? A la intemperie. Exactamente. Ese es el caldo de cultivo del periodo helenístico. Ante esa crisis de lo colectivo, la filosofía gira, pone el foco en el individuo. Y la gran pregunta que flota en el ambiente es: ¿cómo puede una persona encontrar la felicidad, la serenidad, la ataraxia? Y la libertad por sí misma. Claro. ¿Cómo alcanzar la autarquía, esa autosuficiencia que te libera de lo externo, en un mundo que parece cada vez más caótico, más grande, más ajeno? Y ahí, claro, surgen varias escuelas filosóficas buscando esas respuestas. Los estoicos, los epicúreos y los cínicos, con Diógenes como su exponente más radical y el más recordado, desde luego. Su respuesta parece la más directa, la más desafiante. Sin duda. El cinismo se presenta como una respuesta muy directa, casi visceral, a esa crisis de valores y a esa búsqueda de una vida auténtica. Hablemos entonces de Diógenes mismo. Nació en Sinope, una colonia griega allí en la costa del Mar Negro, sobre el año 400 a.C., más o menos. Lo primero que sabemos con relativa certeza es que fue exiliado. Y la causa, según casi todas las fuentes, es bastante llamativa: falsificar moneda. Y junto a su padre, que era banquero, ¿esto es un simple delito o hay algo más detrás? Es una anécdota fundacional, sí, aunque los detalles varían un poco. Unas fuentes dicen que fue el padre, otras que los dos. Pero más allá del hecho literal, que ya de por sí es curioso para un futuro filósofo moral, pronto surgió una interpretación metafórica, quizá promovida por los propios cínicos, quién sabe. La frase reacuñar la moneda, en griego, paracharatein tonomisma, pasó a significar no solo alterar el metal, sino, y esto es lo importante, cambiar el valor de las convenciones. Ah, vale. Subvertir los valores establecidos, el nomos de la sociedad. O sea, cuestionar lo que la gente acepta como valioso, como normal, como verdadero. Así que su primer acto conocido ya tiene, en cierto modo, el germen de su filosofía: cuestionar y alterar el valor de lo aceptado. Precisamente. Llega a Atenas como exiliado, sin nada, sin ciudadanía, sin bienes, sin estatus. Y es allí donde abraza esa forma de vida tan radical que le va a ganar el apodo de Quínicos, el perruno, el canino. ¿Por qué ese apodo tan particular? ¿Era solo un insulto o tenía más miga? Bueno, probablemente empezó como un insulto, sí. Pero Diógenes, como buen cínico, seguramente lo asumió y le dio la vuelta. Claro. Las razones son varias y se complementan. La más obvia: su estilo de vida. Vivir a la intemperie, a menudo refugiado en un tonel, en una tinaja grande, pitos. Sí. Hacer sus necesidades físicas en público, sin ningún pudor. Comer cuando y dónde le parecía, como un perro callejero. Esta desvergüenza deliberada, la anaideia, era central en su práctica.
Buscaba vivir conforme a la naturaleza más básica, quitándose de encima las vergüenzas y los artificios de la cultura. Como un animal que vive entre humanos, pero no sigue sus reglas. Exacto. Además, el perro en la antigüedad tenía connotaciones ambivalentes, ¿eh? Podía ser el guardián fiel, sí, pero también se le asociaba con la falta de pudor, la agresividad, la independencia, incluso la suciedad. Ya. Y Diógenes jugaba con esa imagen, el filósofo como guardián de la virtud, pero también como alguien molesto, que muerde las convenciones, que vive al margen, pero que confronta a la sociedad. Vive en el espacio humano, pero reclamando una condición natural, radical. Las fuentes lo relacionan con Antístenes, que fue otro discípulo de Sócrates. Él ya había enfatizado la virtud como único bien, la importancia del esfuerzo, del entrenamiento, ponos y asquesis, y la autosuficiencia del sabio, la autarquía. Parece que Diógenes fue alumno suyo, aunque algunos detalles son, un poco oscuros. Si a Antístenes se le considera a menudo el precursor o el fundador del cinismo, ya defendía que la virtud se enseña y se demuestra con hechos, no con palabrería hueca, y que al sabio le basta consigo mismo. Diógenes parece que tomó estas ideas y las llevó a su expresión más extrema, más performativa. Al límite. Totalmente. Si Antístenes despreciaba a la opinión pública, la doxa, Diógenes parece buscar activamente la mala reputación, la adoxia, como prueba de su independencia. Vale, profundicemos en el núcleo de esta filosofía. ¿Cuál es el pilar fundamental, la base de todo? El principio rector es vivir conforme a la naturaleza, a la physis. Y esto implica, por oposición directa, una crítica feroz, constante, a todo lo que se considera artificial, producto de la convención humana. O sea, la cultura, las leyes, las costumbres, las instituciones, la educación tradicional. Todo eso que los griegos llamaban nomos. Exacto. Todo eso. Entonces, todo aquello que la sociedad valora, la riqueza, el estatus, el poder, los placeres refinados, incluso el linaje, la reputación, todo eso es visto como negativo. No solo como negativo, sino como fundamentalmente irrelevante para ser feliz, e incluso como un obstáculo. Son valores artificiales, superfluos que generan dependencia, ansiedad, miedo, y al final nos esclavizan. Claro. La búsqueda de esas cosas nos aleja de nuestra verdadera naturaleza y de la virtud. Eso suena a un rechazo casi total de la vida social organizada. ¿Cómo se traduce eso en un objetivo vital? ¿Qué buscan? El objetivo es alcanzar la autarquía y la libertad. La autarquía es esa autosuficiencia radical. No necesitar nada ni a nadie externo para ser feliz y virtuoso. Vale. Y la libertad cínica no es tanto la libertad política, la de participar en la polis, sino una libertad interior, moral. Liberarse del miedo a la pobreza, al dolor, a la muerte, al poder. Liberarse de las pasiones irracionales, la ira, la envidia, el deseo desmedido. Y liberarse de los deseos innecesarios que nos impone la sociedad. ¿Y cómo se consigue esa liberación tan radical? Mencionaste antes el entrenamiento. Mediante la asquesis, pero no entendida como una mortificación religiosa, sino como un entrenamiento constante físico y mental, para endurecerse, para reducir las necesidades al mínimo indispensable y acostumbrarse a las incomodidades. Ajá. Dormir en el suelo, exponerse al frío, al calor, comer poquísimo. Todo eso forma parte de este entrenamiento para fortalecer el carácter y demostrar que se puede ser feliz con muy, muy poco. El famoso tonel es el símbolo perfecto de esto, de reducir lo superfluo a la mínima expresión. Aquí encaja perfectamente la famosa pargesia cínica. Entiendo que no es simplemente libertad de expresión como la entendemos hoy. Tiene una carga mucho más fuerte, ¿verdad? Muchísimo más. La pargesia cínica es la obligación moral de decir la verdad de forma absolutamente franca, directa, sin adornos, a menudo de manera chocante o incluso ofensiva. Sin importar el estatus social del otro o las consecuencias personales. Y es crucial entender esto. A diferencia de la pargesia democrática, que era un derecho del ciudadano en la asamblea, Diógenes y los cínicos la ejercen como extranjeros, como exiliados, como marginados. Claro,
no tienen ese derecho. Exacto. Su autoridad para hablar así no viene de la ley ni de la ciudadanía. Viene de la coherencia radical entre su vida, su bios, y su palabra, su logos. Viven como piensan y dicen lo que viven. Y esa coherencia les da una especie de autoridad moral para criticar a los demás, aunque sea de forma brutal. Exacto. Es una parresia que no se limita a la palabra, sino que se manifiesta también en actos públicos deliberados. Y ahí es donde entra la anaideia, la famosa desvergüenza. Los actos que más nos chocan hoy. Masturbarse en público, orinar sobre alguien que le insulta, comer en medio del ágora. Cuesta entender esto como filosofía. No era simplemente, exhibicionismo o locura. A ver, desde la perspectiva cínica era una herramienta filosófica pero performativa. Eran actos calculados para escandalizar, para romper el velo de las convenciones sociales, de la hipocresía. Para provocar. Eso es. Querían forzar a la gente a confrontar la artificialidad de sus propias normas, de sus vergüenzas, mostrando las funciones naturales del cuerpo sin tapujos. Buscaban provocar una reacción visceral, una aistesis, una sacudida que llevara a la reflexión. Era otra forma de reacuñar la moneda de los valores culturales, pero usando el cuerpo y el comportamiento como argumento. Entiendo la lógica, sí, aunque sigue siendo impactante, desde luego. Y luego está esa idea tan moderna del cosmopolitismo. Cuando le preguntaban por su origen, su patria, respondía: «Soy ciudadano del mundo, cosmopolites». Una afirmación tremendamente radical en un mundo donde la identidad estaba totalmente ligada a la pertenencia a una polis concreta. Claro. Rechaza esa identificación local, y esto ha tenido dos interpretaciones principales. Una negativa, verlo como un gesto antipolítico, un rechazo a cualquier comunidad cívica organizada. Y otra positiva, que yo creo que es mucho más potente, verlo como la afirmación de que su verdadera comunidad no es Atenas ni Sinope, sino el cosmos entero. El universo regido por las leyes de la naturaleza, superando así las divisiones que los griegos consideraban fundamentales, entre griegos y bárbaros, libres y esclavos, hombres y mujeres. Se podría decir que es una especie de universalismo basado en la naturaleza. Exactamente. Su patria son las leyes naturales, comunes a todos los seres humanos, y quizás a todos los seres vivos, no las convenciones artificiales de una ciudad concreta. Es una perspectiva que anticipa ideas que luego, desarrollarán los estoicos, aunque de forma menos radical. Las anécdotas sobre Diógenes son innumerables y, la verdad, ayudan mucho a visualizar su filosofía en acción. Son casi como parábolas, ¿no? La más célebre, sin duda, es el encuentro con Alejandro Magno. Sí. La historia cuenta que Alejandro, ya dueño de Grecia, en la cima de su poder, sintió curiosidad por conocer al famoso filósofo. Lo encontró tomando el sol, cerca de Corinto. Sí. Alejandro se le acercó, rodeado de todo su séquito, y le dijo: «Pídeme lo que quieras». Una oferta de poder absoluto, vamos. Y la respuesta de Diógenes es... legendaria. Sonríe levemente. «Apártate que me tapas el sol». Es una anécdota perfecta. Sea históricamente exacta o no, da igual. Desde luego. Porque encapsula la esencia del cinismo. El sabio autosuficiente, que solo necesita lo básico que le da la naturaleza, el sol en este caso, frente al hombre más poderoso del mundo, cuya oferta es totalmente irrelevante para quien ha alcanzado la verdadera libertad interior. Claro. Pone en evidencia la vanidad, el tifos, del poder y la riqueza frente a la autarquía del sabio. Sugiere que el verdadero rey es quien menos necesita. Es una imagen potentísima, ¿sí? Luego está la de la linterna. Se dice que paseaba por las calles de Atenas a plena luz del día, con una linterna encendida. Y cuando le preguntaban qué hacía... Busco un hombre. No un ser humano en sentido biológico, claro. No, claro, sociales. Era una crítica feroz, muy teatral, a la hipocresía y la falta de virtud que él veía en la sociedad ateniense. Y no podemos olvidar la del pollo desplumado. Platón, en su Academia, parece que había definido al ser humano como animal bípedo implume, sin plumas. Y la anécdota cuenta que Diógenes, al enterarse, cogió un gallo, lo desplumó, irrumpió en la Academia y lo arrojó diciendo: «Aquí tenéis al hombre de Platón». ¡Qué bueno! Es una burla directa genial a la filosofía platónica, que él consideraba demasiado abstracta, basada en definiciones lógicas, muy alejada de la realidad concreta.
Contrapone la cruda y un poco ridícula realidad del gallo desplumado al idealismo académica. Es el método cínico en acción. Práctico, terrenal, enfocado en la ética vivida, no en la metafísica. Y esa otra que mencionaste antes, la de romper su escudilla, su cuenco. Vio a un niño beber agua usando las manos y se dio cuenta de que incluso su cuenco era superfluo. Es una búsqueda constante de la mínima necesidad. Ilustra perfectamente esa asquesis llevada al extremo. La pregunta cínica constante no es qué necesito añadir para ser feliz, sino de qué puedo prescindir. Y la respuesta es de casi todo lo que la sociedad considera imprescindible. Es un camino de reducción radical. Ahora, una cuestión importante es cómo nos ha llegado toda esta información. Mencionaste que las fuentes son variadas. ¿Dejó Diógenes algo escrito? Porque, fiel a su filosofía, uno podría pensar que despreciaría también la escritura. Esa es una pregunta compleja y muy debatida. La tradición antigua le atribuyó varias obras, diálogos filosóficos, algunas tragedias con contenido cínico e incluso una república que proponía ideas muy radicales. ¿Ah, sí? Sí, como la comunidad de bienes, de mujeres y de hijos, la indiferencia ante la sepultura e incluso la aceptación de prácticas tabú como el incesto o la antropofagia, si se encontraban en alguna cultura considerada natural. Vaya. Sin embargo, la autenticidad de todos estos escritos es muy dudosa para la mayoría de los especialistas modernos. Es posible que no escribiera nada o que sus escritos se perdieran muy pronto. Entonces, nuestra imagen de Diógenes depende principalmente de lo que otros escribieron sobre él, y a menudo mucho después. En gran medida sí. Nuestra fuente principal, y la que ha configurado la imagen popular de Diógenes durante siglos, es Diógenes Laercio, un doxógrafo que vivió probablemente en el siglo III después de Cristo, más de 600 años después. ¿600 años? Sí. Su obra Vidas y opiniones de los filósofos ilustres le dedica un capítulo entero a Diógenes de Sinope. ¿Y qué tipo de información nos da Laercio? ¿Es fiable? Bueno, Laercio recopila una cantidad enorme de material, biografías, doctrinas, pero sobre todo anécdotas, dichos memorables, las treiai, citas, a menudo con un tono cómico, satírico o paradójico. Él mismo cita fuentes diversas, algunas hoy perdidas, y a menudo presenta versiones contradictorias. Algunos dicen, otros cuentan que... Claro, esto hace que sea muy difícil distinguir el núcleo histórico de la leyenda, del adorno literario o de la simple invención posterior. La figura de Diógenes se convirtió pronto en un arquetipo, ¿sabes? En un personaje sobre el que se proyectaban ideas y críticas. Esto llenó otra discusión, ¿verdad? Si el cinismo fue una escuela filosófica formal, con una doctrina coherente, una sucesión de maestros y discípulos, una airesis, o si fue más bien una actitud vital, una postura radical, una enstasis, una forma de vida basada en el ejemplo y la provocación más que en un sistema teórico. Exactamente. Hay argumentos para las dos posturas. Hubo figuras que se reconocieron como cínicas y que tuvieron discípulos, como Crates de Tebas, el discípulo más famoso de Diógenes. Ajá. Pero la falta de textos doctrinales claros y la naturaleza fragmentaria y anecdótica de las fuentes, pues dificultan hablar de una escuela estructurada al modo platónico o aristotélico. Quizás la etiqueta de camino corto hacia la virtud, como lo llamaron algunos antiguos, sea la más adecuada. Una filosofía eminentemente práctica, ética y performativa. Independientemente de si fue una escuela formal o no, su impacto parece innegable, especialmente su influencia posterior. Sin duda alguna, la influencia más directa y reconocida es sobre el estoicismo. Zenón de Citio, el fundador de la escuela estoica, fue discípulo de Crates de Tebas. Ah, vale. Los estoicos admiraban la figura de Diógenes y también la de Heracles como modelos de virtud, de esfuerzo, de resistencia. Adoptaron y reelaboraron conceptos cínicos clave, la virtud como único bien, la importancia de vivir conforme a la naturaleza, aunque su concepto de naturaleza era más racional, más ordenado que el cínico, la indiferencia ante las cosas externas, salud, riqueza, etc., y la idea de cosmopolitismo. Aunque los estoicos suavizaron bastante la parte más radical y chocante del cinismo, ¿no? Rechazaron la anaideia, la desvergüenza.
Sí, sí, totalmente. Buscaron integrar la ética en un sistema filosófico más completo, que incluya lógica y física, y adaptarla a una vida socialmente más aceptable, aunque manteniendo un fuerte componente de rigor moral y autodisciplina. Podríamos decir que civilizaron un poco el cinismo. Entiendo. Y no podemos dejar de mencionar, al hablar del legado cínico, a Hiparquia de Maronea. La esposa o compañera de Crates que menciona Laercio, una figura realmente notable, sí. Absolutamente. Hiparquia venía de una familia rica y decidió abandonar todo para vivir la vida cínica junto a Crates, vistiendo el manto basto, llevando el zurrón y el bastón y participando en las discusiones filosóficas en público. Algo impensable para una mujer griega de la época. Extraordinariamente transgresor, sí. Demuestra que el desafío cínico a las convenciones, al nomos, incluía también las normas de género, y que la filosofía, para ellos, era una forma de vida accesible a cualquiera dispuesto a seguirla, hombre o mujer. Entonces, si tuviéramos que resumir la figura de Diógenes el Cínico, un exiliado que transformó su desgracia en una filosofía de la independencia radical, un pensador que eligió vivir, literalmente, en la calle, en un tonel, como máxima expresión de autosuficiencia. Alguien que desafió las convenciones sociales, la hipocresía, el poder establecido, con una franqueza y una desvergüenza calculadas, buscando la libertad interior a través de vivir como un perro, es decir, conforme a la naturaleza más elemental. Exactamente. Es la encarnación de la crítica implacable a lo superfluo, a la vanidad social y de la búsqueda de una coherencia absoluta entre el pensamiento y la acción. Una figura que utilizó la parresia, ese hablar franco hasta la brutalidad, y la anaideia, la performance desvergonzada, como herramientas para despertar conciencias y señalar un camino alternativo hacia la virtud y la felicidad. Sí. Un personaje que, a través de esas anécdotas tan vívidas y esos dichos tan mordaces, sigue siendo profundamente incómodo y, a la vez, estimulante. Y nos deja inevitablemente con una pregunta resonando. En nuestro mundo contemporáneo, tan saturado de convenciones sociales, de búsqueda de estatus a través del consumo, de dependencia de la tecnología, de la opinión ajena en las redes, ¿qué moneda consideraría Diógenes que necesita ser reacuñada urgentemente hoy? ¿Qué aspectos de nuestra vida supuestamente avanzada y civilizada identificaría él como cadenas que nos impiden ser verdaderamente libres y autosuficientes? Esa es la pregunta que Diógenes nos lanza a través de los siglos, ¿verdad? Quizás su legado más perdurable no sea un sistema filosófico cerrado, sino esa interpelación constante, la tensión, que sigue sin resolverse, entre la aspiración a esa libertad individual radical, casi asocial, que él encarnó de forma extrema, Sí. y las necesidades, los compromisos, las complejidades de la vida en común. Sigue siendo un desafío fundamental. Nos obliga a preguntarnos qué es realmente esencial, qué es superfluo y qué precio estamos dispuestos a pagar por nuestra comodidad y nuestra aceptación social. Una reflexión que seguramente sigue siendo tan pertinente hoy, como lo fue en las calles de Atenas hace más de 2000 años.